cumple 50 años. A partir de una frase que nos expresa de manera absoluta uno de nuestros fundadores acuñó en su momento: el MAS es hijo del debate. Hemos propiciado el encuentro de un número muy importante de personalidades, de dirigentes políticos, para que podamos intercambiar opiniones sobre la situación actual de la oposición venezolana, sobre cómo sacarla de allí, sobre cómo conducirla a un camino que permita nuestra recuperación en el campo democrático y que le permita al país tener una alternativa viable y posible. En ese sentido, les dejamos para que lo revisen, para que discutan, para que forme parte del debate, todo el conjunto de entrevistas que están acá para que los venezolanos podamos tener un elemento sobre el cual poder compartir, poder discutir y poder llegar a acuerdos sin descalificaciones, sino respetando. En nombre del MAS, les entrego este trabajo para que podamos contribuir al debate político en Venezuela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El Movimiento al Socialismo me ha pedido que moderara una reunión que se ha hecho con distintos dirigentes políticos opositores para evaluar la situación actual de la oposición venezolana, también para discutir y conversar, más que discutir, escuchar cada punto de vista sobre hacia dónde debe ir la oposición en Venezuela y, por supuesto, cómo lograr ese objetivo. Esos tres puntos están siendo, digamos, debatidos en los distintos partidos, movimientos, agrupaciones de la sociedad civil para generar una alternativa de cambio democrático en Venezuela. En primer lugar, son tres preguntas, ¿no? ¿Dónde está la oposición? ¿Hacia dónde debe orientar su esfuerzo? La oposición política, estamos hablando, por supuesto, hay una oposición que es mucho más amplia, una oposición social, civil, pero la oposición política, ¿no? ¿Hacia dónde debe mirar? Y, como se ha dicho, ¿qué se debe hacer para llegar allí? Yo me atrevería a decir, comenzando por la primera pregunta, que está esa oposición política viviendo nuevamente la resaca de haber experimentado nuevamente con, digamos, políticas extremistas, parecido a lo que vivimos en el año 2006, que también estábamos viviendo esa resaca después de los errores del 11 de abril, del paro insurreccional, de la abstención necia del 2005, etc. En este momento, después de algunos años de extremismo, entonces lo que tenemos como resultado que es cárcel, inhabilitaciones, muerte, derrota, fracaso, menos poder, después de haber logrado nada más y nada menos que conquistar uno de los poderes políticos fundamentales como era la Asamblea Nacional. Esa es la situación en la que se encuentra. ¿Hacia dónde debe mirar? Bueno, yo me atrevo a decir que con responsabilidad la oposición, amarrándose los pantalones y admitiendo que tanto la oposición extremista como, por cierto, también la oposición participacionista, de la cual yo formo parte, los que hemos estado intentando llamar, quizás sin éxito, a los venezolanos a votar y a participar, pues tenemos que reconocer que en la vida los errores se pagan, en la política se pagan aún más. Y entonces tenemos que mirar para el único sitio que tenemos, para la única próxima disputa por el poder político que tenemos, que es en el 2024. Si antes ocurren otros acontecimientos, pues ya veremos. Pero se trata de mirar, de tener la mirada larga, los pies en el piso y mirar entonces hacia el 2024, que es la disputa presidencial que vamos a tener en esa ocasión. ¿Qué hay que hacer de aquí entonces? No es sentarnos a esperar y encomendarnos a la divina providencia, a ver qué nos pasa en el 2024. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. ¿Qué debe hacer la oposición política de inmediato? Regresar a la ruta democrática como regresamos a la ruta democrática en el 2006. La ruta democrática que es la única que nos ha ofrecido victorias
Después de que entramos en el 2006, ¿qué ocurrió? Le ganamos al más poderoso Chávez un referéndum en el 2007, ganamos en el 2008 las principales gobernaciones, ganamos en el 2009 las principales alcaldías, sacamos más votos que el PSUV en el 2010 y ganamos la Asamblea Nacional en el 2015. Y entonces se nos ocurrió la genialísima idea de salirnos de esa ruta exitosa y meternos en este desbarrancadero extremista que nos ha conducido a la situación en la que estamos actualmente. ¿Qué entonces tenemos que hacer? Regresar a la ruta democrática. La ruta democrática es votar siempre. Cada vez que hay unas elecciones, vienen elecciones regionales, vienen elecciones municipales, en todo tipo de elección hay que participar. Ganar espacio, acumular poder, progresivamente acumular poder para poderse confrontar a la hora de disputar el poder político. Dialogar y negociar siempre también, no importa lo que haga el otro. Y la protesta social, aquí hay demasiadas cosas en el país por las cuales luchar en términos de derechos humanos, en términos salariales, en términos de derechos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Protestar siempre pacíficamente y solo pacíficamente. Marcando siempre distancia de cualquier género de protesta violenta y finalmente hacer todo esto con soberanía, sin tutelaje extranjero, defendiendo la condición soberana y nacional de la oposición si es que queremos ganarnos a las mayorías. Entonces termino diciendo sencillamente que si quizás hacemos todo esto, ojalá que la mayoría de los venezolanos, quizás no todos los venezolanos demócratas, porque hay diferencias de criterios, pero la mayoría, que yo creo que está colocada en este centro político, separado, digamos, deslindado del gobierno y deslindado de la oposición extremista, que la mayoría del país logre construir una alternativa que para el 2024 pueda ser exitosa y nos pueda dar a los venezolanos lo que en definitiva la mayoría, yo creo que todos los venezolanos queremos, que es que se produzca un cambio político, democrático, en paz y en soberanía. Bueno, en primer lugar quisiera decir que leí con mucho detenimiento el documento producido por el MAS a propósito de su 50 aniversario y lo estimo como un valiosísimo aporte al diagnóstico y la propuesta de ideas y de iniciativas como para superar la crisis por la cual atraviesa nuestro país. Hay un aspecto que quiero resaltar a propósito del documento, y es que en el documento se caracteriza a lo que tenemos hoy en el poder como el peor gobierno de la historia. Y siendo que es el peor gobierno de la historia republicana, no es suficiente con caracterizarlo así, porque me parece que va más allá de un peor gobierno. El gobierno no es solo el peor gobierno, es mucho más que eso, y a mi juicio, lo que tenemos en Venezuela es, y yo me he permitido caracterizarlo de esa manera, seguramente parecerá una caracterización radical, extremista, pero yo lo caracterizo como una neodictadura. De modo que partiendo de la caracterización que uno hace de contra quién está combatiendo, es que hay que partir entonces a precisar dónde es que está la oposición. Y para empezar, ¿cuál es la oposición? Y a mi juicio, la oposición es precisamente todo aquello que tanto desde fuera del gobierno, del régimen, como dentro del propio régimen, aspiran, procuran, querrían cambio hacia una sociedad democrática. Y la oposición precisamente está desparramada en un archipiélago de pedazos que tienen muchas motivaciones desde su propia óptica para combatir al régimen mediante las formas que cada quien estima que es la adecuada.
Obviamente que la estrategia radical ha fracasado rotundamente y esa estrategia extremista que propiciaba formas extraconstitucionales de combatir a un régimen que también está fuera de la Constitución, pues ha chocado contra el poderío de un régimen que está atornillado en el poder con todas las herramientas como para mantenerse allí y precisamente ha liquidado esas posibilidades de cambio por aquella vía. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde está la oposición y hacia dónde queremos ir? Queremos ir, y pienso que esta es una idea amplísimamente compartida, incluso en sectores del oficialismo, del régimen. Queremos ir hacia una sociedad en la cual impere el régimen constitucional, que los derechos, las libertades públicas que están consagradas allí tengan vigencia plena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es unir a todo aquel que quiera salir de este estado neodictatorial que ha confiscado el poder y ha convertido a Venezuela en el estado, desde mi punto de vista, más corrupto que ha habido en la historia republicana, no solamente por los volúmenes que se han cometido la corrupción, sino también porque se ha institucionalizado y termino entonces diciendo que tenemos que abrir un gran diálogo, así como hay que negociar y dialogar con el gobierno, tenemos que abrir un gran diálogo y una gran negociación y acuerdo con todos los sectores de la sociedad venezolana que quieren pasar esta oscura y terrorífica página en la que ha vivido Venezuela.